La reciente controversia sobre la filtración del caso relacionado con Igor González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha puesto bajo el foco a la Fiscalía General del Estado. Según la Unidad Central Operativa UCO, la Guardia Civil, la filtración al medio eldiario.es provino directamente desde la Fiscalía, lo que ha generado un intenso debate sobre la imparcialidad y el uso político de las instituciones del Estado. Lo que resulta más preocupante es que, según los datos revelados al diario.es, tuvo conocimiento de la denuncia antes que el propio denunciado o su abogado. Este hecho plantea una pregunta inquietante. ¿Se utilizó la información de un proceso judicial como munición política contra Isabel Díaz Ayuso? La conexión entre la denuncia por fraude en el impuesto de sociedades de Igor González Amador y su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid ha desatado sospechas sobre las intenciones reales detrás de esta filtración. ¿Estamos ante un caso aislado o una práctica más amplia de, de instrumentalización de las instituciones? Las acusaciones de la UCO no solo cuestionan el comportamiento de la Fiscalía, sino que señalan un patrón que, según críticos, recuerda a episodios controvertidos de gobiernos pasados. ¿Estamos presenciando el nacimiento de una Fiscalía patriótica en tiempos de Pedro Sánchez? Vamos a escuchar al Sina. Pero antes recuerda de suscribirte a nuestro canal para no perderte nada. Ya sabéis, detrás del discurso, aquí os damos toda la mejor información. La UCO atribuye directamente a la Fiscalía General del Estado la filtración al diario.es de la causa contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, hasta el punto de que se enteró antes ese periódico de la denuncia que presentaba la Fiscalía que el propio denunciado o el abogado del denunciado, haciendo una comparación de las fechas, ¿no? O sea, que no es solo el famoso correo este, que es de lo que más se ha hablado, el correo que el fiscal general dice que solo se pretendía desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. No, es anterior a todo esto. Es quién y cómo llega a la prensa el caso de un tal González Amador, que hasta ese momento la mayoría de la gente no sabe que tenga ninguna relación con Díaz Ayuso. ¿Cómo llega a la prensa ese caso? Pues según la UCO, porque la Fiscalía General del Estado lo hace llegar a la prensa, en concreto al diario.es. Igual porque alguien en la Fiscalía General del Estado lee las revistas del Corazón y dijo, Igor González Amador, este es el novio de Isabel Díaz Ayuso. ¿Pero qué me estás contando? Y entonces filtra su caso a un periodista de investigación por razones bastante alejadas, claro, del interés general. O sea, no es porque una denuncia en un fraude en el impuesto de sociedades sea un asunto de relevancia pública, porque fraude en el impuesto de sociedades, pues desgraciadamente debe haber todos los días, ¿no? No, es porque el defraudador, que es el novio de Díaz Ayuso. Ahí tenemos material, munición contra Díaz Ayuso. La Fiscalía General del Estado, entregada a tareas que recuerdan más a la Fiscalía te lo afina de tiempos de Mariano Rajoy que a la ejemplar lucha contra la desinformación y los bulos de que presume Pedro Sánchez. Entonces les decía que hemos pasado de la Fiscalía te lo afina a la Fiscalía te lo filtra. Y de la Policía Patriótica de tiempos de Rajoy a la Fiscalía Patriótica de tiempos de Pedro Sánchez. La denuncia presentada contra Igor González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, no habría trascendido como un asunto de relevancia pública, de no ser por su filtración a eldiario.es. Lo que en principio parecía una investigación ordinaria por fraude fiscal tomó un cariz político cuando se vinculó a Díaz Ayuso, líder de la oposición del gobierno central. Según la UCO, la fuente de esta filtración fue directamente la Fiscalía General del Estado, lo que cuestiona la independencia y ética de una institución que debería actuar al margen de intereses partidistas. La información filtrada contenía detalles sensibles sobre la causa, que aún no habían sido notificados ni al propio acusado ni a su defensa. Esta anomalía temporal, donde un medio de comunicación tuvo acceso a la denuncia antes que los implicados, evidencia un uso estratégico de los tiempos y canales de difusión de información. Según la UCO, esto no fue un accidente, sino un acto deliberado de filtración con motivaciones ajenas al interés general. Recordemos que en aquel entonces nadie sabíamos quién era este hombre. La filtración no ocurre en el vacío. Isabel Díaz Ayuso ha sido una figura clave en la oposición al gobierno de Pedro Sánchez, liderando críticas sobre temas como la gestión de la pandemia, la ley de la amnistía y la política económica. Vincular a su pareja con un caso de fraude fiscal no solo pone en entredicho su entorno personal, sino que también debilita su imagen pública en un momento político estratégico.
La acusación de fraude en el impuesto de sociedades contra Igor González Amador, aunque grave, no es un caso de extraordinaria relevancia pública. Como señala la UGE, este tipo de delitos se investigan de forma rutinaria y no suelen acaparar la atención mediática. La clave aquí parece ser la relación del acusado con Díaz Ayuso, lo que transforma un caso ordinario en una herramienta política para erosionar a la presidenta madrileña. Esta situación recuerda prácticas que, según denuncias previas, ya habían sido empleadas en el pasado bajo gobiernos anteriores. Durante la era de Mariano Rajoy, términos como fiscalía te lo afina se popularizaron para describir una supuesta manipulación de las instituciones judiciales al servicio del poder político. Ahora, la expresión evoluciona a fiscalía te lo filtra, marcando una continuidad preocupante en la utilización de recursos del Estado con fines partidistas. El caso de Igor González Amador no solo expone una posible instrumentalización de la Fiscalía General del Estado, sino que también reaviva el debate sobre la politización de las instituciones en España. Las acusaciones de la UGO plantean preguntas fundamentales. ¿Qué garantías de imparcialidad podemos esperar de nuestras instituciones judiciales? ¿Cuánto daño hace a la democracia utilizar casos judiciales como armas políticas? Por otro lado, la respuesta del gobierno a estas acusaciones será determinante. Hasta ahora, Pedro Sánchez ha defendido a la Fiscalía como una institución comprometida con la verdad y la justicia, pero los hechos presentados por la UCO dificultan esa narrativa. Si algo ha quedado claro con este caso es que los ciudadanos merecen respuestas. La transparencia y la imparcialidad son pilares fundamentales de cualquier democracia funcional y su ausencia mina la confianza en el sistema. Si quieres seguir profundizando en este y otros casos que revelan los entresijos del poder en España, no olvides suscribirte a Detrás del Discurso, donde analizamos cada semana los temas que realmente importan. ¿Qué opinas sobre la politización de las instituciones? Déjanos tu comentario y comparte este vídeo. Por último, voy a dejar un comentario porque sé que muchos me van a poner en comentarios que el tema del novio de Ayuso es exactamente igual al de la mujer de Sánchez. No, el novio de Ayuso tiene una empresa propia que no depende de ningún partido político, ni va mejor o peor por ser pareja de. El caso de la señora del presidente ha utilizado su posición, ha utilizado supuestamente fondos públicos para conseguir una serie de mejores tratos, para conseguir a la gente que trabajaba con ella contratos con la administración. Realmente no tiene nada que ver